Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen a escuchar el relato de hoy. Si tiene la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejara un comentario. Ayuda muchísimo a la visibilidad del canal y yo disfruto leyéndolos. Dicen que hay cosas que se heredan sin querer. No solo los rasgos del rostro o la forma de reír, sino también las penas, los silencios y a veces también las maldiciones. Desde el episodio pasado empezamos con este tema. Les voy a ser sincero, me llamó la atención que había 2 o 3 historias con la misma narrativa. Pareciera que se hubieran puesto de acuerdo, pero venían de diferentes remitentes. Escogí esta segunda historia y las puse una después de la otra porque es algo de lo que no habíamos hablado en el canal. Lo poco o mucho que he buscado de información al respecto de estas maldiciones generacionales me ha parecido muy interesante. ¿Y saben qué? No es exclusivo de 1 o 2 personas. Parece que este tema está, por decirlo de algún modo, documentado. Se puede manifestar de diferentes formas: muertes jóvenes, en miembros de la familia, patrones de conducta negativos, tendencias a accidentes, personas que económicamente les va muy mal y luego les vuelve mal y sigue y sigue. Uno de los orígenes de esta idea viene, de hecho, del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 20, si no me equivoco, por ahí viene. Acompáñenme por favor a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Lo voy a esperar aquí. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está usted conduciendo un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. La historia de este episodio viene directamente desde su protagonista, abordando, como ya dijimos anteriormente, el tema de las maldiciones generacionales. Hoy escucharemos la historia de Mariana. Mariana es una chica que nace y crece en un pueblito cerca de la región noroeste del país. Desde muy chica ella se vio atraída por las cuestiones de la modernidad. La ciudad le llamaba mucho su atención. En su pueblo había muchas cosas, pero llegaban tarde. Ella se moría por tener lo más nuevo lo antes posible. Le fascinaba el tema tecnológico. Pasaba horas estudiando qué era lo que se estaba investigando y cómo se iba a desarrollar. Celulares, estilo de vida citadinos, medicina. Le gustaban las imágenes que podía ver sobre ciudades aglomeradas de personas. Quizás, para muchos, un pueblito tranquilo con poca gente sea muy atractivo, pero no para Mariana. Ella soñaba con salir de aquel lugar. De hecho, con el tiempo esta sensación de desapego hacia su pueblo natal fue tanta que llegó a somatizarla. Llegó a tener síntomas reales. Cuando iban al médico, el doctor les decía que no tenía nada, que solamente estaba triste. Y ella sostenía a sus padres que a ella lo que le ponía mal era el pueblo, aunque su madre también sufría de esos ataques. Y su madre le decía que era algo hereditario. Para Mariana nunca fue verdad. Ella estaba segura de que era el pueblo mismo lo que le generaba esos ataques horribles de ansiedad. Toda su familia intentó calmarla, pero ella es de esas mujeres que sabe lo que sabe y quiere lo que quiere y lo defiende con capa y espada. Además de que ellos tenían los mismos argumentos que ella, así que podían estar tan equivocados o tan acertados como ella. Pero cuando Mariana tenía estos males, de verdad se ponía muy mal. Le daban unos ataques de ansiedad fuertísimos. Ella podía sentir una especie de dolor y malestar que aparecía de la nada. Sentía que su corazón le iba a brincar del pecho, sentía que le latía muy fuerte, respirar se le dificultaba fuertemente y le entraban unos temblores horribles. Era algo muy incómodo para ella. Ella se propone salir del pueblo, sea como sea, pero sabe que su familia no la iba a sacar, así que busca sus propios medios. ¿Y cuáles fueron esos medios? Los estudios. Mariana se decidió a estudiar arduamente, a hacerla mejor. Quería conseguir una beca universitaria para salir del pueblo por ella misma y además lograr terminar una carrera. Si lo lograba, buscaría su propio camino y su propio lugar lejos del pueblo.
Cuando Mariana termina sus estudios, sin duda alguna, pide que la lleven a la universidad que ella había seleccionado. Ya sabía que quería estudiar una carrera que tuviera que ver con desarrollo tecnológico, de hecho, una carrera que tuviera que ver específicamente con programación, códigos y estas cosas que hacen los programadores. Además tenía un plan. Si no la llevaba a su familia, ella ya tenía un dinerito guardado como un plan B, pero claro que primero iba a buscar ahorrarlo si le era posible. Por suerte para ella, sus padres siempre han buscado su bienestar. Así que con mucho gusto la llevaron a la ciudad para visitar la escuela y para hacer los trámites correspondientes, buscar departamento y visitar algunos lugares. Fue un buen día. Cuando la llevaron fue un buen día. Mariana se sentía de lo más feliz. Sentía que su vida estaba mejorando. Ella recuerda que mientras iba saliendo del pueblo, ni siquiera le dio por voltear atrás. Estaba tan preparada para este momento que ya sabía a dónde debía ir, con quién tenía que hablar. Estaba súper informada sobre las becas, sobre los trámites y vueltas que tenía que dar. Sus padres se admiraron de lo bien que salió todo, de lo decidida de Mariana. Parecía que no estaba bromeando con aquello de querer salir corriendo del pueblo. Digamos que, por decirlo de algún modo, ella quería quemar todo lo que oliera a pueblo. Al día siguiente volvieron a su casa, pero solo una semana más. Todo había quedado tan bien que Mariana aseguró que las puertas que había tocado se le abrirían sin duda. Así que se fue lo más pronto que pudo. Se iría a vivir sola, es verdad, pero se notaba que no se podía detener a aquella muchacha. Lo más que podía pasar era que las cosas no fueran como ella pensaba y se tuviera que devolver, pero no fue así. Todo fue viento en popa. Ella recibió su beca y se quedó en el departamento que eligió. Comenzó sus clases con todo el entusiasmo y le echó más ganas de las que creía que podía echarle. Todo pintaba muy bien para su futuro. La escuela con toda esa gente fue algo hipnótico para ella. Le fascinaba la idea de sentirse parte de esa gran ciudad. Le gustaba caminar entre los edificios. Le gustaba ese olor característico del aire de las grandes ciudades que está cargado de humo y smog y contaminación, pero más que nada le gustaba la idea de estar lejos de aquel pueblo que tan mal la tenía anímicamente. Y vaya usted a creerlo o no, pero Mariana se quitó de encima aquellos ataques de ansiedad. Es más, tan inmediato fue que todos pensaron que hasta era algo psicológico, que era demasiado instantánea la mejoría. Pero el caso es que desaparecieron sus ataques de ansiedad. Pero cuando algo desaparece, siempre algo más entra en escena. Ninguna puerta se cierra sin que otra se abra. Y en esta parte de la historia aparece una mujer en los sueños de Mariana. Una mujer que aparece una y otra y otra y otra vez. Insiste, insiste. Muy recurrente. La ve sin importar el contexto del sueño. Es una mujer de tez morena, un poco rellenita, de pelo negro, sin canas, pero su piel evidentemente dejaba ver el paso de los años. En aquel pelo negro se notaba el paso de los años a pesar de no ser blanco. ¿Y saben qué era curioso? Mariana siempre la veía con la misma vestimenta. Un traje completo de tela, de color entre morado y vino, muy sencillo pero muy bonito. Mariana no tenía ninguna especie de capacidad especial en sus sueños, como decidir sus propios movimientos o ir a donde ella quisiera, cosas que hemos escuchado antes en unas especies de estos sueños donde uno puede hacer lo que uno quiere. No, este no era el caso. Ella, al igual que la mayoría de las personas, era una simple espectadora, una testigo de lo que su mente le mostraba. Y aquella mujer no le generaba ningún miedo. Lo que le transmitía era angustia, como si aquella mujer se sintiera terriblemente mal. Con el paso del tiempo, 4 o 5 semanas desde que aquella aparición onírica empezara a tener presencia por primera vez en los sueños de Mariana, comenzó a tener algunos eventos nocturnos. Siempre que soñaba con aquella mujer, le sucedía algo. Por ejemplo, una vez sintió que le jalaron los pies. Así como lo escucha, ella estaba dormida soñando con no sé qué cosa, aunque sí recuerda que la mujer estaba presente, cuando despertó de golpe. La despertó un jalón en uno de sus pies. Fue extraño, pero Mariana no ha sido nunca supersticiosa. Pensó que quizás fue un reflejo esporádico que hizo que se moviera violentamente, y el mismo movimiento la hizo despertar. Nada que resaltar, eso pensó ella, pero después, ¿saben qué le pasó? Se despertó en mitad de la noche.
pero esta vez sus pies no tuvieron nada que ver. Esta vez a lo lejos le pareció escuchar algo extraño, un susurro. Puso un poco de atención y escuchó claramente: Mariana. Se sentó en la cama de un salto pensando de nuevo: acabo de despertar, mi cerebro está cargado de la semana de escuela, era temporada de exámenes, había tensión cuando de repente: Mariana. Otra vez, un susurro de una voz sin género, cercana, cerquita a su cama. Se levantó, corrió, prendió la luz. Nadie. Se acercó a revisar la ventana para ver si estaba cerrada, perfectamente cerrada. Pero estaba revisándola cuando ya se le empezó a pasar esto, empezó a pensar que otra vez su imaginación y otra vez: Mariana, detrás de ella. Esto ya no era su cerebro jugándole bromas. Se giró inmediatamente, la luz seguía encendida, la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cerradas y no había nadie. Además, era un departamento de un estudiante. Obviamente no era la habitación más grande, era una cama con un escritorio solo para hacer tareas y el baño lo compartía con el resto de la casa, estaba afuera. Era algo extraño, fue algo extraño, pero ya era casi de madrugada. No volvió a intentar dormir, dejó encendida la luz y se puso a estudiar, no volvió a escuchar nada en la noche. Cuando ella tenía estos encuentros extraños, hubo más, pero estos son los que nos contó, son los que más resaltan. Soñaba con aquella mujer, era como una condición. Soñar con ella señalaba que algo la iba a despertar de estas formas tan estresantes. Mariana nos cuenta un sueño muy especial, un sueño extraño. Ese sueño ella sí lo recuerda como una especie de sueño lúcido, muy lleno de energía, de voluntad propia. En ese sueño estaba ella muy consciente de lo que le pasaba y de lo que hacía. Ella lo describe como un sueño especial, pero nosotros sabemos que lo que le pasó es que tuvo un sueño de contacto, porque aquella mujer interactuó mucho con ella. Mariana nos cuenta que se vio en un lugar de su pueblo natal, un lugar muy alejado de lo que sería el centro de su pueblo, pero ella sabía que era ahí. Era un lugar muy conocido, un lugar al que las personas solían ir con mucha frecuencia a pasar la tarde, porque había un bonito pozo de agua, uno de los últimos del pueblo que sobrevivió. Todos fueron sustituidos por el sistema de agua potable del municipio. Junto al pozo se encontraba aquella mujer. Tenía un rostro apacible, pero Mariana podía sentir al verla un dolor muy grande, una tristeza. ¿Y saben qué? Aquella mujer en ese sueño de contacto le habló, y Mariana se acercó, le hizo señas para que se acercara. Mientras más se acercaba a ella, con cada paso, el malestar se incrementaba. La dificultad para respirar era más notoria. Su cuerpo temblaba cada vez más, su corazón parecía volcarse. El ataque de ansiedad estaba ahora pasándole en sueños. Por supuesto, Mariana no se lo podía explicar. Parecía que de verdad le fuera a dar un ataque al corazón. Cuando Mariana estuvo cerca de aquella mujer y del pozo, la mujer le señaló el fondo, hacia adentro del pozo. No dijo nada, solo le señaló. Mariana sabía que algo le quería mostrar y ella se asomó, sintiendo que algo malo iba a pasar, pero ella no sabía qué. Pero era tanto el malestar que solo quería que terminara aquella pesadilla. Al fondo del pozo pudo ver de nuevo a la mujer, la misma mujer que le había señalado al fondo. Cuando ella miró abajo, ahí estaba, y le susurró: no fue mi culpa. Pero no se lo susurró desde el fondo del pozo. Es confuso, pero cuando Mariana la vio abajo, en el fondo, en su oído pudo escuchar: no fue mi culpa, justo a su lado. Evidentemente Mariana estaba teniendo un sueño de contacto. Son estos sueños donde algo tiene comunicación directa con el soñador. Se caracterizan por la transferencia de un mensaje específico. En este caso el mensaje fue: no fue mi culpa. Y al igual que en muchísimos casos de estos, normalmente no se sabe bien a bien de qué se trata el mensaje, pero se recibe, como le pasó a Mariana. El susurro en su oído fue suficiente para despertarla. No pudo volver a dormir. Y lo bueno, por suerte, el ataque de ansiedad quedó en el sueño. Se despertó agitada, pero no pasó de allí. Mariana recurre a quien, a pesar de no estar de acuerdo con lo que ella pensaba, siempre la había apoyado. Llamó a su madre, un poco para calmarse y un poco para pasar el tiempo. Era de noche y quería esperar la hora para prepararse e ir a la escuela. Ahora vayamos del otro lado del teléfono.
Vaya usted a la casa de la madre de Mariana, 3, 4 de la madrugada, usted descansa tranquilamente, que no sé si se pueda teniendo un hijo tan lejos, no he tenido la experiencia, pero seguramente vivirá uno preocupado por ellos. Recibe usted una llamada a esas horas de la madrugada, y en la pantalla la mamá de Mariana, en su teléfono, puede leer: Mariana, hija. La madre de Mariana se puso de pie rápidamente y por supuesto que sus sentidos se pusieron alerta en 0,5 segundos. El sueño se le disipó en nada y atendió la llamada. Por suerte, rápidamente Mariana le dijo que solamente no podía dormir. La madre suspiró y la plática continuó, una plática común, normal, automática, hasta que Mariana le dijo lo del sueño. Cuando Mariana describió a la mujer que había visto junto al pozo y que le dijo que también había soñado con ella en varias ocasiones ya, su madre le pidió una descripción detallada, lo más exacta que pudiera, de aquella persona. La madre de Mariana se quedó estupefacta. ¿Y saben por qué? Porque ella también la había soñado muchísimas veces. Pero ella sí sabía quién era. Ella conocía a esa mujer. La conocía muy bien. ¿Y saben por qué la conocía bien? Porque era su abuela. La mujer de los sueños de Mariana y de su madre era la bisabuela de Mariana. A su madre nunca le importó, no le dio importancia porque era su abuela. Ella la conoció, sabía cómo era físicamente, pero el caso de Mariana era muy diferente, porque ella nunca, de los nunca, la conoció. Nunca vio una foto, porque no existían en ese tiempo. Nunca supo cómo era, porque la abuela de la madre de Mariana murió muchísimo tiempo antes de que ella siquiera estuviera en camino a esta vida. Mariana, cuando escuchó toda esta información, también se sintió impactada. ¿Estás segura, mamá?, le preguntó, y sí, estaban totalmente seguras. Además de la descripción física, algo dentro de las dos les decía que sí, pero no lo podían creer del todo, por lo menos Mariana. Mientras más comparaban detalles, más se cercioraban de que era cierto. ¿Saben qué más le dijo la madre de Mariana a Mariana? Que su abuela había muerto de alguna forma muy misteriosa, que casi no se habla de eso, pero que había un pozo involucrado. Eso lo sabía, pero no sabía mucho más. Era todo. En la familia no les gustaba tocar el tema, pero entre pláticas, la madre de Mariana había escuchado esas cosas. Ella era pequeña y con el tiempo le dejó de interesar el tema. Entonces la madre de Mariana le dice que hay una persona que puede conocer la historia. Vive en el pueblo, pero hace mucho que no platica con ella. Es un señor muy viejo, pero está muy lúcido. Las dos mujeres se despiden después de poner una fecha para ir a hablar las dos juntas con aquel hombre. Cuando encuentran a aquel señor, la historia que les cuenta es una historia terrible, una historia digna de una tragedia. Resulta que la bisabuela de Mariana había vivido en ese mismo pueblo. Era una mujer que se dedicaba a ayudar a nacer a los niños. Ayudaba a las madres a dar a luz. Era una partera. De hecho, era la partera del pueblo. Siempre se dedicó a eso, hasta ese trágico día cuando algo salió mal. Una madre y un niño perdieron la vida. Esas cosas pasaban antes. Había poca información, había poca higiene, poco acceso a medicamentos, pocos cuidados prenatales. Hoy en día es muy diferente, pero antes esto era común, así como era común la ira y la furia. Así le pasó al esposo y padre de aquellas personas. Se llenó de una ira incontrolable, la imposibilidad de hacer algo y ver cómo muere su esposa y su hijo al no poder hacer nada. Bueno, le tocó desquitarse con la bisabuela de Mariana, a quien acusó de haber matado intencionalmente a la madre y al hijo. Según el padre, todo iba muy bien, y que esa señora, de manera intencional, había propiciado aquel accidente. Se llevó a la mujer y la jaloneó hasta el pozo más cercano, mientras en el camino la maldijo a ella, y en palabras de quien les contó esta historia le dijo: «Te maldigo a ti y a todos los que nazcan de ti, para que sufran lo que yo estoy sufriendo». Le quitó la vida aventándola al pozo. Sería la caída, sería el agua, el frío, quizás la temperatura, no se sabe. El caso es que cuando sacaron a la mujer del pozo, ya había partido de entre nosotros. Una terrible historia sin duda, algo digno, como les había dicho, de una tragedia. Definitivamente fue algo que espero que no se vuelva a repetir, pero esto sin duda aclaró muchas cosas de lo que Mariana y su madre habían pasado. Sin embargo, ahora habría que buscar qué hacer. Tenían una parte de la situación explicada, pero aún le faltaba ver qué se podía hacer.
Buscan a una mujer que les recomiendan. Aquella mujer se dedica a curar a las personas. Cuando llegaron a la casa de esta persona le llamó mucho la atención las velas, inciensos, todo lo que aquella persona tenía. Eran cosas nuevas para Mariana. La mujer saludó y platicó largo y tendido con Mariana, nada que ver con el motivo por el que ellos iban, solo cosas sobre la vida de Mariana, si tenía novio, si le gustaba la escuela, dónde había nacido, quién la había recomendado, como para entrar en confianza. Y cuando Mariana se sintió suelta, como si aquella mujer supiera que ya estaba lista, le dijo que iban a comenzar y recostó a la muchacha en una cama que estaba allí. La madre de Mariana estuvo con ellas en todo momento. Le puso la mano en la frente, le puso la mano en los hombros, la tocó en su cuerpo y de repente cuando pasó la mano cerca de su pecho, aquella mujer le dijo: traes un dolor grandísimo, pero no es tuyo. Siguió sintiéndola y le dijo que su madre se lo había puesto. Después tocó a la madre de Mariana y le dijo lo mismo: a ti también te lo pusieron, pero tampoco es tuyo. Necesitamos trabajarlo y yo sé cómo quitar esto. Estuvieron yendo con las señoras, preparándose mucho, orando, hasta el día en que la ceremonia de limpia sería hecha con toda la fuerza. Mariana es puesta en medio de un círculo formado por sal. Allí la sentaron en el piso y ella se agachó, acercando las rodillas al pecho, sus manos extendidas a los lados. La mujer comenzó a hablar en alguna lengua extraña que Mariana no conoce, pero Mariana comenzó a decir las palabras que le habían indicado. No tienes lugar en mí. Y devuelvo lo que no es mío, devuelvo lo que no me pertenece. No tienes lugar en mí, devuelvo lo que no es mío, devuelvo lo que no me pertenece. Así, una y otra vez. En algún momento la mujer se puso detrás de Mariana, y Mariana, que tenía sus ojos cerrados y seguía repitiendo esta frase, sentía cómo la jalaba hacia atrás, como si le estuvieran arrancando algo que tuviera muy pegado a su espalda. En 2 o 3 ocasiones Mariana de hecho cayó al piso de nalgas hacia atrás y la señora le dijo: levántate y ponte dura, ahorita va a seguir tu mami. De repente algo en la espalda de Mariana tronó, ¡tac!, como cuando te truenan un hueso o un músculo, así lo escuchó. Mariana sintió un alivio increíble, se sintió ligera, sintió como si le hubieran arrancado algo de la espalda. La mujer se relajó un poco, se puso frente a Mariana, rezaron juntas algunas palabras. Volteó a ver a su mamá y le dijo: sigue usted, mismo procedimiento. Mariana estaba rezando junto a las mujeres, sentada en una silla puesta en la orilla de aquel cuarto, cuando la mujer se puso detrás de la madre de Mariana. Mariana esperaba ver cómo le jalaba algo a su madre, pero se le fueron los ojos cuando vio que su madre se puso rígida, bien dura, como resistiendo un jaloneo, hasta que de repente también se iba hacia atrás. Y la señora, igual que ella, le dijo: arriba, póngase dura, ya casi. Pero ¿saben qué? No la estaba tocando. Simplemente tenía sus manos abiertas a una distancia de la espalda de la muchacha y hacía fuerzas como si la estuvieran jalando. Las palmas de la mano de aquella señora estaban en dirección de su madre, pero no la tocaban. Y por la forma en que su madre se movía, parecía que la estuviera jalando fuertemente hasta que de nuevo la espalda de su madre hizo el mismo tronido. ¡Tac! Mariana lo escuchó, su madre relajó el cuerpo igual que lo hizo ella después de aquel sonido. La señora suspiró, todas después de ese sonido. La señora suspiró, de hecho todas suspiraron después de escuchar aquel sonido, fue algo real. Después de esto, madre e hija hablaron de lo que vieron, de cómo se sentían, saliendo de aquel lugar. Allá en las semanas nomás se preguntaban: ¿todo bien? Y ellas sabían a qué se referían. Todo bien, se contestaban. Pasaron los años, Mariana se casó, cambió de ciudad y tuvo una hija. Nunca volvió a hablar del tema, salvo una vez, cuando su madre estaba enferma y pidió verla. En ese momento, en la penumbra de una habitación de hospital, su madre le tomó la mano y le dijo algo en voz baja: gracias, hija, por haber hecho lo que yo no pude. Y lloraron las dos, sin decir más. ¿Y sabe qué? Ahora Mariana puede vivir en el pueblo, puede ir al pueblo y no siente esos ataques de ansiedad. Pero hay cosas que, aunque se cierran, dejan cicatrices invisibles, pequeñas marcas en el alma que a veces solo se notan cuando el silencio se vuelve demasiado largo. De parte de Mariana, solo me resta decirle a usted: gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia.
No olvide, por favor, que si quiere escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza. Para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¿Cree usted, de verdad, dígamelo sinceramente por favor, que existe un lazo entre la brujería y la herencia? ¿Cree que parte de ese código que nos heredan venga de la energía? ¿Qué opina? Por favor, deme su opinión. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellas personas que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.